En este episodio hablamos sobre muchas cosas: deportes, negocios, consejos y pasión. Luego de varias semanas de energía femenina en el podcast, hoy nos acompaña Horacio Cedeño, un joven empresario apasionado por el deporte, que decidió convertir su más grande pasión en su trabajo del día a día. Bienvenidos a Lo que nadie nos contó sobre invertir en una pasión. Hola a todos, bienvenidos al 10º episodio de Lo que nadie nos contó. Parece una locura que ya tenemos 10 episodios y hoy estoy muy contenta porque mi invitado esta vez es un varón, que hace algunas semanas no teníamos un invitado varón, así que había mucha energía femenina en este podcast y ya teníamos que cambiarlo un poco, así que eso me tiene muy contenta. Algo que también me agrada mucho de este episodio es que lo estamos grabando desde un lugar que es especial para nuestro invitado, porque es uno de sus proyectos que ya lo van a conocer. Es un lugar que para los que están aquí en Puerto Viejo y lo conocen, pues se les hace muy familiar ya desde que lo ven, y es una comunidad muy linda que se está construyendo acá en la ciudad y me emociona mucho poder grabar aquí. Así que si escuchan un poco de ruido es porque la gente está jugando y divirtiéndose en este lugar. Pero bueno, van a conocer un poco más acerca de este proyecto más adelante. Quiero presentarles al invitado. Él es un joven emprendedor, un joven que ha sabido administrar a su corta edad también el tema de inversión, el tema de negocios y sobre todo combinar dos cosas muy importantes: una pasión con sus estudios y luego los proyectos sobre los cuales ha construido su vida. Así que le quiero dar la bienvenida en este 10º episodio de Lo que nadie nos contó a Horacio Cedeño. Bienvenido a Lo que nadie nos contó. Niki, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. La verdad que es un placer estar acá. Conversábamos antes de comenzar el programa y decías, bueno, que sí soy un hombre después de tanto tiempo de haber entrevistado mujeres, pero para mí es un placer. Creo yo que estos espacios, más allá que dan a conocer una realidad de lo que he vivido, creo yo que de esta forma podemos dar también un ejemplo para las personas que vienen atrás y que quieren marcar un camino diferente. De mi parte, encantado de compartir contigo y esperemos que se pueda dar la entrevista de la forma en la cual te gusta. Creo que Lo que nadie nos contó habla mucho más de lo que la gente ve. Esa es la idea de este tema y nos podemos conocer más a profundidad. Así que un placer compartir contigo y esperemos que todo se dé 10 sobre 10. Muchísimas gracias, Horacio. Y sí, o sea, si bien es cierto, no hay una fórmula correcta para alcanzar el éxito, y si bien tus experiencias a lo mejor no son las mismas que quienes nos ven o escuchan han vivido o van a vivir, sí creo yo que estos espacios permiten dar un poco de las experiencias de cada persona y ver cómo cada quien las puede aplicar, que es el objetivo de este podcast, el tema de trascender. Y nada, súper agradecida contigo y que también todo el mensaje que vayas a transmitir hoy trascienda hacia todos los que nos ven y escuchan. Horacio, quiero empezar preguntándote, lo conversábamos fuera de cámara, ¿cómo fue tu camino después de la universidad? Luego de este trance de estudiaste fuera y viniste acá a Ecuador a poner en práctica todo lo que habías aprendido, esta realidad de lo que estudié versus lo que realmente es la vida. ¿Cómo fue que luego de estudiar implementaste esta pasión que tú tienes por el deporte? Cuéntanos un poco acerca de eso. ¿Cómo fue el camino? Sí, bueno, creo yo que tenemos que comenzar hablando de mis estudios, más allá de que lo podemos tocar luego más a profundidad de lo que fue el estudio. Yo soy una persona apasionada por el deporte toda mi vida. O sea, yo he jugado diferentes deportes desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón. Cabe decir que mi deporte principal fue el tenis, pero mi mayor pasión es el fútbol, esa es una realidad. Pero gracias a esa pasión que tuve, yo estudié una carrera relacionada al deporte. Entonces, esa carrera relacionada al deporte fue la que me hizo, a partir de mi graduación, buscar cosas relacionadas al deporte. Es muy importante decir que más allá de que estudié fuera del país, a mí me tocó venir a una realidad diferente. Y en eso mis padres tuvieron mucho que ver, porque fueron los que me dieron pie a que todo lo que yo había hecho desde chico, porque como te decía antes de entrar a cámaras, hemos sido personas privilegiadas que hemos vivido en unas familias buenas, hemos crecido, no se puede decir que hemos tenido mucho dinero, pero hemos vivido con familias que no han pasado una gran necesidad, han trabajado mucho para tratar de darnos una buena vida. Y en este caso mis padres me lo dieron todo lo que necesitaba para poder yo formarme de buena manera. Y hasta ese punto podríamos decir que qué puede pasar después de graduarte de la universidad, cuando lo has tenido todo hasta ese momento. Claro, también muchas cosas que me gané, porque obviamente, por ejemplo, fui becado en los Estados Unidos por deporte, pero gracias a esa formación que tuve de mis padres, tuve unos grandes padres. Y esa misma razón de tener unos grandes padres fue la que me dio a entender que a partir de mi graduación
las cosas que venían a pasar no iban a ser fáciles. O sea, yo podía haber seguido teniendo una vida fácil después de mi graduación, pero mis padres me dieron a entender cuál era la vida real. Yo comencé a trabajar, yo me gradué a los 21 años y comencé a trabajar enseguida. O sea, yo me gradué a los 10 días de haberme graduado, cumplí los 22 años, y a los 10 días de haberme graduado y regresar al país, comencé a trabajar. Entonces, esa fue la primera parte de cómo conjugué el cambio entre vivir fuera del país, estudiar lo que a mí me gustaba y lo que me apasionaba, y luego venir al Ecuador a tratar de buscar una realidad que me ayude a mí a vivir y sobre todo a sacarle provecho a lo que había estudiado y sobre todo a mi pasión, porque yo siempre lo que he buscado es mi pasión. Y la suerte que tuve es que llegué a Puerto Viejo y llegué a trabajar al municipio de Puerto Viejo. Rápidamente conseguí trabajo y llegué a trabajar a la dirección de deportes del municipio de Puerto Viejo. Que en definitiva, para hacer mi primer trabajo después de graduado, cuando nunca había ganado nada económicamente, quizás hoy te diga no era un gran sueldo, pero para ese momento, para lo que tenía, me parecía que era un muy buen sueldo. Entonces, comencé en el municipio de Puerto Viejo en algo relacionado al deporte, que en definitiva no era lo que más me apasionaba, no hablando por el deporte, sino de las formas en las que me tocaba promover deporte, porque a mí siempre me ha gustado más la competencia, lo formativo y después de lo formativo el alto rendimiento. Pero en ese momento era la oportunidad que había y tenía que aprovechar. Yo quisiera preguntarte acerca del punto en el cual tú dejas esta relación de dependencia que mencionabas acerca de trabajar en el municipio para luego pasar a, llamémoslo así, emprender, es decir, tener un proyecto, invertir y luego sostener eso a lo largo del tiempo, que eso dio pie a los otros proyectos que has desarrollado hasta el día de hoy. ¿En qué momento tú dices, quiero salir de la relación de dependencia porque quiero hacer algo más? Mi primer trabajo fue en el municipio de Puerto Viejo. Yo estuve más o menos 3 meses. Llegué en mayo y trabajé hasta julio. A partir que salgo del municipio de Puerto Viejo, no inmediatamente decido emprender. Voy a otro trabajo que era más relacionado a lo que a mí me apasionaba, que era el fútbol. Fui a trabajar al equipo de la ciudad, al equipo de la provincia, al equipo más conocido de Manaví, que era la Liga de Puerto Viejo. Y en ese momento, cuando a mí me lo propusieron, yo no tuve tiempo para pensarlo. O sea, la respuesta fue rápida. O sea, es fútbol profesional, es el equipo de la ciudad, me apasiona, sí. O sea, ni siquiera pregunté mucho del trabajo, si no era un sí. No pregunté sueldo, en ese tiempo quizás me iban a pagar menos, pero puse como prioridad inmiscuirme en el mundo en el cual a mí me apasionaba. Y es prácticamente lo que he tratado de hacer toda mi vida. Entonces pasé del municipio de Puerto Viejo, algo en lo cual en muy corto tiempo aprendí mucho de ello, pero pasé a un punto en el cual me apasionaba sobremanera. O sea, no solamente era deporte, era inmiscuirme en lo que realmente me apasionaba. Me propusieron el puesto de director comercial, que conjugaba las dos cosas que a mí más me apasionan, que son los negocios y el deporte. Obviamente, anclado a una empresa en la cual trabajaba por un sueldo, o a un club que trabajaba por un sueldo. ¿De qué se trataba prácticamente mi negocio? Era gestionar todo lo que va más allá de lo que hay en la cancha de fútbol. Auspiciantes, publicidad, marketing, entradas, todo lo que tenía que ver con vender el club más allá de un partido de fútbol. Entonces tenía que conjugar mis dos pasiones, pero claro, suena chévere cuando te lo explico, pero la realidad en territorio es que, o la realidad del equipo en ese momento, era de que el equipo estaba no en un buen momento, estaba último en la tabla de posiciones, y aparte que estaba último en la tabla de posiciones, tenía deudas pasadas que habían acarreado un mal momento, y obviamente trabajar con esos problemas no iba a ser fácil, pero nos pusimos la camiseta y tratamos de hacer las cosas bien. Creo yo que el balance fue muy positivo. Vuelvo y repito, más allá de que mi fin principal no era hacer dinero de ese trabajo, era inmiscuirme en algo que me apasionaba y saber la realidad acá, porque yo había vivido una realidad en la universidad basado en un estudio importantísimo y que creo que es la parte inicial de todo lo que conseguí después, pero la realidad es que un país diferente, con una economía diferente, donde hay prioridad por otros deportes, y yo venir a inmiscuirme en mi pasión no fue fácil, pero creo que a partir de eso tomé la decisión que di después, que para mí fue el paso más importante. Bueno, primero que nada, entre el municipio y Liga de Puerto Viejo conocí al que hasta el día de hoy es mi socio en una de mis empresas, Carlos Ramón Hidalgo Ortega, que es un jugador de fútbol profesional, bueno, un ex jugador de fútbol profesional que jugó en los mejores equipos del país, Barcelona, MLE, el Nacional, Deportivo Quito, Deportivo Cuenca, campeón nacional 4 veces, seleccionado al Ecuador, jugó Copa Libertadores, un sinnúmero de partidos con mucha experiencia. Él tenía muy clara la parte deportiva, pero él no tenía clara la parte comercial. Entonces, conjugamos algo muy importante. Bueno, primero hicimos una gran amistad, que es de las personas que he conocido en un menor tiempo, o sea, que en un menor tiempo hemos captado tan bien la idea y nos hemos llevado tan bien que decidimos en muy poco tiempo también
hacer sociedad, sin saber lo que podía pasar después. Pero creo que en ese momento priorizamos la pasión que teníamos los dos por sobre un tema y que a partir de eso podíamos hacer dinero. Tuve la oportunidad de volver al municipio, pero en ese momento, como te digo, como mi prioridad no era económica, no era tener una solidez financiera o tener algo que me sustente en el día a día, era más bien inmiscuirme en lo que me apasionaba y tratar que a partir de eso pueda hacer dinero y vivir. Me decidí a hacer mi empresa. Y con Carlos Ramón decidimos comenzar con un vacacional, que hoy, bueno, es la Escuela de Fútbol Huancavilca, pero en ese momento era simplemente un vacacional, y empezamos con 120 niños. Creo que fue un gran inicio con éxito. Tratamos de vender muy bien el nombre de Carlos, lo que había sido como jugador, lo que era como entrenador, venía de ser campeón nacional sub-12 con Liga de Puerto Viejo, entonces venía haciendo un gran trabajo en lo deportivo, y creo yo que tratando yo no de salir mucho como imagen, sino más bien prevalecer su imagen y venderla de buena manera, nos hizo llevar a ese éxito. 120 niños para un inicio era muy bueno. Quizás ahora yo te diga, hoy tenemos 3 veces más, pero en ese momento comenzarlo era wow. Entonces, en definitiva, estábamos cumpliendo objetivos en muy corto plazo. O sea, hoy tú me puedes decir, es un número anual, pero para nosotros en ese momento era un paso agigantado. Entonces, a partir de eso, arrancamos. El inicio no fue fácil, porque obviamente comenzamos en febrero del 2016 y en en abril del 2016 tuvimos el terremoto. Entonces tuvimos que cerrar 3 meses la escuela, y cuando volvimos con tal fuerza que mantuvimos la cantidad de niños, y eso que ya no era un vacacional, ya eran unas clases permanentes. Entonces eso nos dio el impulso de mantenernos con esa idea. Creo que eso dio pie a lo que hoy tenemos construido, porque en definitiva, por más de que era nuestra pasión, si nosotros no teníamos ese éxito a corto o mediano plazo, lo más probable es que hubiéramos buscado otros caminos, otras ideas, pero fue tal el éxito en ese momento de la idea que tuvimos, que todo el mundo se metió a ella, y que incluso después de un terremoto, cuando reabrimos, tuvimos ese éxito o mejor dicho, reconfirmamos ese éxito con el que comenzamos. Esa es la parte inicial de cómo inició este cambio de lo seguro, de trabajar por un sueldo, a buscar la forma de hacer un negocio y de ello sacar una rentabilidad. Ese fue el trance o el cambio que hubo de un año a otro para poder conseguirlo. Muy interesante también conocer cómo esta decisión no se toma tal vez de la noche a la mañana. Y algo que a mí me agrada y que es mi siguiente pregunta es, ¿en qué momento también uno se deja llevar como por esa intuición o pasión? Porque no debe ser fácil, o sea, muchas veces tú dices, a ti no te movió algo económico, tú dijiste, ok, ni siquiera pregunté cuánto me iban a pagar, pero muchas veces creo que el factor económico es lo primero que las personas consideran, pero en ese momento tú te lanzaste, seguiste una pasión. ¿Cuándo? O sea, ¿eso es por instinto? ¿Se siente en el corazón que lo debes hacer? ¿Cómo se llegan a tomar esas decisiones? En definitiva, es un tema que te nace y que va más allá de una realidad. Yo creo que hay que decir algo que es muy importante, y es que yo en ese momento no tenía una gran necesidad. Entonces, eso también te ayuda a tomar decisiones más en frío, porque en definitiva, cuando tú estás en problema o cuando estás en necesidad, tú tomas muchas decisiones en caliente. Entonces, creo que eso me ayudó. Pero hoy puedo reconfirmar que haber seguido mi corazón en ese momento, o haber seguido mi pasión en ese momento, me hizo tomar buenas decisiones. Y es algo que siempre aconsejo a todo el mundo, independientemente de los problemas que tengas, trata de seguir las cosas que te apasionan, pero si es algo que te apasiona y que lo quieres convertir en un negocio, también tienes que entender que solamente de pasión no se vive. Y ahí es cuando tú dices, claro, conjugar pasión con números y hacerlo comercial y hacerlo un negocio no es fácil, pero es ahí donde está la clave del éxito en negocios basados como el deporte. En teoría mía, hablando de lo mío, en mi teoría es 100% pasión. Yo te hablaba con una persona muy cercana, una persona que tiene un alto rango en el deporte a nivel nacional, y yo le decía a él, fácilmente vas a encontrar personas que tengan mi capacidad. Yo creo que hay personas como yo y hay muchas personas que son mejores que yo en capacidad, pero te lo puedo asegurar que tú no vas a encontrar una persona que le apasione más el deporte como me apasiona a mí. O sea, yo a lo largo de mi día, si tenemos 24 horas, duermes 8, y 16 horas haces el resto de cosas, comes, vives, trabajas, tienes un poco de ocio, tiempo de ocio. Yo te puedo asegurar que las 16 horas yo pienso en deporte. Y quizás es hasta un problema. O sea, yo, por ejemplo, me levanto y voy a trabajar en deporte. Todos mis negocios son en deporte. Salgo del trabajo, en las cuales solamente he pensado en deporte, y voy a hacer deporte. Y después de hacer deporte, llego a mi casa, y lo más probable es que coja un libro y lea algo de deporte. O prenda la televisión y vea algo de deporte. Entonces, mi novia a veces me dice, oye,
solamente piensas en deporte, incluso a ella, cuando converso con ella, trato de explicarle historias del deporte, de estas cosas, y bueno, ella me escucha porque obviamente me escucha. Y obviamente también entiendo que tengo que darle el tiempo a ella porque es mi novia y a mi familia igual, pero siempre de una u otra forma termino hablando de deporte y termina ese tema tratando de ser como el más importante al momento de conversar. A ver, no lo veo como un problema porque al fin y al cabo es pasión, pero sí también hay que aprender a diversificar esos tiempos y darle tiempo a lo que corresponde en cada momento. Pero sí, esa es mi vida relacionada al deporte y es como yo elegí tomar cada decisión por encima de cualquier otra. Entonces, hoy te puedo decir, en mi caso, en mi experiencia, ha sido una experiencia positiva. Ojalá y nunca haya sido una experiencia negativa para nadie más, pero de lo que yo te puedo decir es sigue tu corazón, sigue lo que te apasiona y estoy seguro que tarde o temprano te va a ir bien y vas a tener éxito. Estoy 100% seguro, es algo que yo he vivido y que lo he podido concretar. Así que ese creo que es mi ejemplo sobre el tema. La verdad que me parece un súper buen consejo, porque a veces, como yo te lo preguntaba, y que esa es una inquietud que al menos yo tengo, o sea, yo ahorita tengo la edad que tú tenías cuando entraste a trabajar al municipio, me gradué y digo, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Cómo me arriesgo yo tal vez a invertir? Yo ya trabajé bajo dependencia y realmente no estoy segura si es lo que quiero volver a hacer, pero luego viene esto de, quiero hacer otra cosa, entonces... Primero, el consejo me parece maravilloso y yo creo que es algo que al menos yo me voy a llevar y espero también que todos los que nos ven y escuchan se lo lleven, y es un poco no pensar solamente en temas económicos, sino seguir también un poco el corazón, ser un poco más sensible Totalmente. con lo que uno quiere hacer. Viene mi siguiente pregunta, que es, tú conseguiste un buen socio, como tú lo mencionas. Yo creo que eso también debe ser clave en el desarrollo de algún proyecto, porque muchas veces, ¿qué pasa? El emprendedor como que inicia solo, y creo que así es un poco más complicado, te puedes ver como más estancado, en cambio con un socio a lo mejor combinan ideas o se sacan un poco de apuros. ¿Cómo es esta dinámica de trabajar también con un socio? Creo que primero hay que promover la idea de que lo que he dicho antes es una realidad, o sea, creo que es lo que yo he vivido, la pasión está por encima de cualquier cosa y que a partir de tu pasión puedas generar recursos. Perfecto, como que la idea perfecta, englobas en una cosa lo perfecto que puede ser la vida para uno, ¿no? Sí. Es como yo lo veo. Te pongo un ejemplo antes de hablar del tema del socio. Cuando yo estaba en la universidad, en mi segundo año de carrera, ya por terminar mi segundo año para pasar al tercero, yo vine de vacaciones. Me senté con mi mamá y yo le decía a mi mamá, oye, tengo un tema ahí que me tiene pensando, y es que tengo que decidirme qué voy a estudiar. Yo escogí mi carrera porque quería estudiar esto, que es lo que estudié. Pero no sé si hoy, cuando me gradúe, voy a tener las oportunidades necesarias para hacer dinero en esto. ¿Será que en realidad yo del deporte puedo conseguir hacer dinero y vivir de esto? Entonces, claro, hablando con mi mamá, una persona más de 50 años en ese momento, yo esperé una respuesta, no, pues tiene negocios internacionales, estudia finanzas, que al fin y al cabo te puedes inmiscuir en lo que quieras, porque al fin y al cabo son personas que de la vieja escuela, por así decirlo. Sí. Era la primera respuesta que yo esperaba. Y la respuesta fue totalmente diferente. Fue, oye, estudia lo que te apasiona, haz lo que te gusta, tú decidiste estudiar eso y venir e irte a Estados Unidos por tu sueño, síguelo. Después se verá si tienes oportunidades o no tienes oportunidades, pero haz lo que te apasiona. Tú estás feliz con lo que estás haciendo, manténlo. No tienes por qué cambiar algo que está yendo muy bien. Bueno, cabe decir que yo en el colegio no era un tan buen alumno, era vago, era bastante vago. Y que mi vida cambió a raíz de la universidad, porque me hice mucho más responsable. A mí siempre me gustaron las matemáticas, los negocios, pero en el resto de cosas era muy malo, e incluso en matemáticas porque nunca hacía tarea. Pero cuando me fui a la universidad todo cambió. Entonces, claro, ella vio que a partir de algo que me apasionaba, que yo seguía algo que me apasionaba, yo cambié totalmente mi perspectiva sobre cómo hacer las cosas. Entonces, quizás eso y muchas otras cosas me hicieron decantar por irme por lo que me apasionaba. Y hoy lo agradezco sobremanera. O sea, creo yo que esa conversación, que habrá durado 15 minutos, puede prevalecer en lo que yo he hecho y haré toda mi vida. O sea, una conversación de 15 minutos. Quizás si ella en ese momento me dice, no, pues estudia finanzas, porque no vas a tener oportunidades. Yo estudiaba eso y yo quizás fuera exitoso, capaz, pero quizás no fuera una persona 100% feliz. Y hoy, todo lo que hago y todo lo que tengo, más allá de que lo he hecho con pasión, yo lo disfruto. O sea, yo cada minuto de mi vida yo lo disfruto sobremanera. Y pasando al otro tema, que es el tema de mi socio, en definitiva, o sea, yo creo que conseguí un socio estratégico muy, muy importante. Lo importante de todo esto es que nació como una amistad, que se hizo una amistad muy, muy fuerte. Creo que los dos en ese momento de la vida estábamos pasando momentos difíciles. Yo por un tema familiar,
él por un tema de él, personal. Y en ese momento hicimos tal conexión que entendimos que más allá de trabajar juntos, y creo yo que esa es la clave de trabajar juntos, es tener la libertad de tú poder hacer lo que tú sabes hacer. Creo yo que lo importante o el éxito que ha tenido esta sociedad, más allá de la amistad, que creo que es lo primordial, es la que hoy nos hace seguir pese a problemas, porque no creas, hay problemas durante el tiempo que hemos tenido como socios. Han habido momentos en los cuales no concordamos y hemos tenido problemas y no estamos bien, y no estoy de acuerdo, hasta que en cierto punto alguien tiene que ceder. Pero creo yo que lo más importante de una sociedad, más allá de la buena relación, es tener en claro para qué es bueno cada uno. Y no meterse en el trabajo del otro, y ni que el otro se meta en el trabajo del otro. Más allá de que yo le hago preguntas a él me hace preguntas a mí, concordamos, a veces no, pero creo que esa es la clave. O sea, que los dos tenemos claro que tenemos que dejarnos hacer nuestro trabajo. Como bien tú mencionas, pasaste de la escuela de fútbol, todo relacionado al deporte, a esta pasión y a esta decisión finalmente, que son esos pequeños momentos de la vida que marcan, como tú dices, una conversación de 15 minutos, que si hubiera sido otra la respuesta, capaz no estaríamos aquí sentados grabando, o estaríamos grabando por otros temas. Quiero preguntarte ahora, veo que también tienes como buen instinto para las nuevas oportunidades. Por ejemplo, el tema de donde estamos grabando ahora, que es aquí en La Padelera, el tema del pádel, un deporte relativamente nuevo. Te arriesgaste también, por así decirlo, a invertir en ese nuevo deporte, a crear una especie de comunidad aquí en la ciudad. De nuevo, ¿eso viene de instinto, viene de investigación? ¿Cuál es tu método para tomar esas decisiones? Que igual son decisiones grandes, totalmente, que involucran mucho trabajo, mucha inversión y que pueden dar hasta cierto punto mucho miedo y que quizás es el limitante para muchas personas de no hacerlo. Sí, a ver, el tema del pádel tiene muchas cosas de por medio, ¿no? En definitiva, dentro de todas las decisiones que he tomado a lo largo de mi vida a nivel laboral, creo que esta fue la que hice más con los pies sobre la tierra, porque el pádel es un deporte que nace a partir del tenis, y yo jugué tenis toda mi vida. O sea, mi mayor pasión es el fútbol, pero la realidad es que yo no jugué fútbol. Juego con mis amigos, me divierto, pero no soy tan bueno en fútbol. Yo jugué tenis, ese fue mi deporte. Tampoco es que era el mejor en tenis, pero era relativamente bueno en el país. Y es por eso conseguí una beca en los Estados Unidos, me becaron con un porcentaje muy alto por representar a la universidad que me becó en eventos de tenis en los Estados Unidos. Entonces, el pádel, al ser muy cercano al tenis, imagínate, yo jugué tenis desde los 6 años hasta los 21 años que me gradué, porque tienes que jugar hasta el final, porque por eso te pagan por estudiar, o por representar te pagan los estudios. Entonces, yo jugué tenis toda mi vida. Cuando yo termino la universidad, imagínate, desde los 6 a los 21, estamos hablando de 15 años inmiscuido en el tenis, viajes, torneos, aviones, hoteles. O sea, hubieron años que eran seguidos, semanas seguidas compitiendo, viajando, jugando, entrenando. Que tú acabas la universidad y tú dices, no, se terminó el tenis. O sea, más allá de que te apasiona el deporte, el tenis, que hasta cierto punto se convirtió en un trabajo, ya no es que no es pasión, porque yo veía partidos de tenis y me emocionaba y me gustaba, pero ya a mí jugarlo, ya ser partícipe de ese circuito, ya no me llamaba tanto la atención. Entonces yo hasta cierto punto dije, ¿sabes qué? No pienso volver a jugar tenis, quiero llegar a Ecuador y jugar con mis amigos fútbol y divertirme jugando fútbol, y después de jugar fútbol tomarme una cerveza o tomarme un jugo, pero algo fuera del tenis. Habré durado al menos un año sin tocar una raqueta de tenis, sin haberla tocado. O sea, desde que me gradué a volver a jugar tenis, obviamente por hobby, un año. Yo no quería saber nada de todo lo que envolvía el tenis. Hasta que, bueno, un día dije, después de un año, dije, puta, tenis lo he jugado toda mi vida, y ahora que lo he dejado de jugar un año, sí me hace falta un poco. Entonces voy a comenzar a hacerlo así sea una vez por semana para mantenerme activo. Y lo comencé a hacer nuevamente, ya no con tanta pasión como lo hacía cuando era chico, como cuando me metí en los torneos y quería ganar y jugar, pero sí al menos para mantenerme activo en un deporte que había hecho toda mi vida. Pero ya no con esa presión de ganar, de jugar, de quedar bien con mis padres, de quedar bien con la gente. Entonces, un poco volví a jugar tenis, pero mucho por hobby. En el año 2021, un año después de la pandemia, cabe decir que el fútbol paró totalmente. O sea, nadie podía jugar fútbol. Solo los campeonatos profesionales, pero las canchas estaban cerradas porque es un deporte de multitud, la gente no se podía tocar, no se podía ver, no se podía hablar, todo el mundo con mascarilla. Entonces mis negocios, en cierto punto, estuvieron 100% parados. O sea, yo tuve un año sin poder trabajar, literalmente.
Creo que en mi vida laboral, los años de más zozobra en los que yo me he sentido mal por no poder hacer lo que me gusta fue el año de la pandemia. Porque no era de que yo no trabajaba porque no quería trabajar, yo no trabajaba porque no me dejaban trabajar. Literal. O sea, literalmente el gobierno, obviamente por razones obvias, Sí. que era la pandemia, no te dejaban abrir tu escuela. Yo tuve que hacer un mes de esto, yo tuve que hacer un plan de contingencia alineado al fútbol para poder reabrir las escuelas. ¿Qué hacíamos? Una cancha de fútbol, la dividíamos en cubículos y los niños entrenaban solamente en su espacio, no podían tener contacto con los otros niños. Cuando por lo general el fútbol es unión, es amistad, es compañerismo, es trabajo en equipo, no lo podíamos hacer. Tenemos que cambiar la idea del fútbol para poder trabajar y generar recursos, porque también obviamente de algo vivimos. Entonces, todo este tema a raíz de la pandemia se dio así. Y yo obviamente, como no podía hacer ningún otro deporte, comencé a hacer dos deportes. Ciclismo, porque todo el mundo andaba en bici en ese tiempo, iba todo el mundo para la tomatera. Y comencé a jugar tenis más seguido, porque era lo que podía hacer. Al 2021, a medida que comenzaron a reabrir todos estos temas deportivos, llega el Pádel La Manta, primer club que llegó a Manabí. Hago una buena relación con los dueños del club y comienzo a jugar muy seguido en Manta. Jugaba literalmente a la semana. Desde que probé el pádel, me gustó, porque era el tenis, pero no era el tenis. Entonces era como que eso que me apasionó tanto tiempo, que ya no lo quería hacer, ahora se convierte en pádel. Y me vicié con el deporte y comencé a jugar casi todos los días viajaba a Manta a jugar, literalmente. Hasta que ese mismo año, a fines de año, abrió el primer club en la ciudad, que es para el Club Puerto Viejo, donde obviamente ya teniéndolo en la ciudad, pues juegas mucho más, jugaba hasta 2-3 veces por día, jugaba en la mañana, volvía a jugar en la noche. En otra época de mi vida, ya con un poco más de solidez financiera, ya habiendo dado pasos más en firmes, ya habiendo pasado esos años difíciles del inicio, en los cuales no era la prioridad el dinero, pero sí igual teníamos que ver el tema de hacer dinero, ya creo que tomaba decisiones ya más abiertas. Y obviamente un club no es barato, es un club, una inversión bastante alta. No podía hacerlo solo. Comencé a inmiscuirme o buscar gente que le gustaría o que quisiera relacionarse con una inversión en este deporte. Entonces, ¿qué quisimos hacer con la padelera? Fue involucrar en un club las cosas que nosotros no veíamos en otros clubes. Entonces, hicimos el primer club con techo, hicimos canchas con salida de pista, hicimos salas, hicimos un convenio con un restaurante bastante amplio. Y me encontré con dos socios, que uno de ellos es mi cuñado, el otro es un buen amigo, que tenían la misma idea. Y obviamente nos necesitábamos porque no teníamos el total de inversión para invertir uno solo. Y lo decidimos hacer entre los tres. Antes de esto hubieron otras personas con las cuales hubo la misma idea de invertir. Revisando costos no salían números con otros no hubo la posibilidad de hacerlo. Pero con estos dos socios encontramos este lugar, donde está hoy día la padelera. Y literalmente nos paramos donde hoy es toda la tribuna, por así decirlo, donde está el balcón, y visualizamos el club como es hoy, literalmente. Nos sentamos, nos paramos los tres y dijimos, me veo aquí arriba tomándome algo y viendo a la gente jugar allá abajo. Y literalmente cuando abrimos el club, nos juntamos los tres ahí y dijimos, oye, era tal cual como lo pensamos antes de hacerlo. Y sí, creo que fue la inversión más hecha con los pies sobre la tierra. Es donde mayor tiempo paso más allá de mis otros negocios o de los otros trabajos en los que he podido estar. Y es seguramente en el cual más pasión promuevo, porque no solamente hago negocios o no solamente promuevo lo comercial, que es tratar de que el club se mantenga lleno, sino que me meto en una cancha feliz y paso feliz la mayoría del tiempo, porque no solamente trabajo, sino que también me divierto y juego. Al momento de tomar la decisión hubo mucho más facilidad, porque ya tenía mucha más madurez laboral, ya tenía mucho más idea del tema de inversiones, tenía muchas más aperturas por conseguir recursos para poder invertir. No solamente era lo que tenía, ya yo hacia mi nombre o mi persona hacia los bancos, hay otra perspectiva de los bancos hacia mí. Cuando yo comencé, seguramente iba a un banco y pedía $1 y no me lo daban. Hoy, obviamente, las cosas son diferentes gracias a estos 8 años de experiencia laboral que he hecho. Y he hecho, creo que, un buen currículum, y eso me ha ayudado a que he quedado bien con la gente, he quedado bien con los bancos, eso me ha hecho ganar credibilidad. Y esa credibilidad es la que hoy a mí me deja dar estos pasos. Y así fue como se formó la padelera, siempre inmiscuido en la pasión por el deporte, pero también creo que con una solidez diferente, ya más madura, más acorde a lo que podía pasar, acorde a la inversión que se hizo en su momento. La verdad que escuchar la historia detrás también como del proyecto y sobre todo esta visualización entre lo que tú quieres hacer y verlo cristalizado, me imagino que ese preciso momento en el que los tres se vieron ahí dijeron como que de una u otra forma lo logramos, o sea, totalmente, conseguimos materializar eso. Y a eso va mi siguiente pregunta, y es un poco
como tú bien mencionabas, no se vive de sueños, de pasión no se vive. Y yo creo que un punto en el cual, digamos, el emprendedor falla, digamos, hacia pasar a ser un empresario, es el tema de la constancia, la motivación. Tú me hablas de 8 años de proceso en el cual has construido también un nombre, una reputación, no solamente hacia el tema banco, sino en general, incluso hasta para conseguir socios para invertir y todo esto. Este trabajo de 8 años, yo imagino que conllevó también días en los cuales tú decías, no sé qué hacer, o frustraciones. ¿Cómo manejaste eso? Porque no es fácil, o sea, a veces uno tiene una idea y no se cristaliza de la forma que a lo mejor le sucedió a ustedes en la padelera, o no les va tan bien, o pasan cosas como lo que tú dijiste, el terremoto, la pandemia. ¿Cómo manejaste tú a lo largo de estos 8 años de experiencia laboral, ya no solo bajo dependencia, sino como emprendedor, empresario? ¿Cómo manejas estos momentos de crisis globales y también personales que te pueden dar de ya no quiero nada, no quiero hacer nada? Mira, tocaste un punto muy, muy importante. Yo muy pocas veces tengo estas crisis en las cuales he dicho, hasta aquí llegó, no quiero más. Porque, como te digo, he estado relacionado con lo que me apasiona. El único momento en el cual, y yo siempre digo, felicito a la gente que en pandemia pudo sobresalir más allá de lo que se podía hacer. Hubo gente que se reinventó en ese momento y pudo salir adelante. Yo fui una de las personas en las cuales no pude. Y puedo decir que si hay algo que me reprocho, no me reprocho, pero en algún momento en el cual yo me sentí en que no podía hacer nada para tratar de cambiar la situación, fue una pandemia. O sea, yo me llegué a sentar y decir, tengo todos mis negocios cerrados. Claro, igual tenía ahorrado dinero, no era como que me iba a morir de hambre, pero ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Qué puedo hacer? No puedo estar encerrado en 4 paredes viendo qué hacer. Tengo que buscar la forma de sobresalir, ver qué hacer. Por medio del deporte no podía, tenía todo cerrado. Entonces yo me estaba volviendo loco. Fue un momento en mi vida en el cual yo dije, chuta, no le encuentro salida a esto, no le encuentro salida a esto. Y yo siempre digo que a lo largo de mis 8 años, que son cortos años, ha habido un solo negocio en el que he fracasado. Y no fue algo relacionado al deporte. O sea, yo en la pandemia me metí en un negocio que no tenía nada que ver con el deporte y fracasé. Es la realidad. Porque el fracaso también es parte de la vida. Entonces, yo siempre molesto con eso a la gente que le digo, mira, difícilmente yo fracase en el deporte, porque no me apasiona sobremanera. Pero en otros negocios probablemente pueda fracasar. No quiero decir que nunca me meta en otros negocios. Es posible que busque la forma de diversificar e ir a un negocio que no tenga nada que ver con el deporte. Pero a lo largo de mis 8 años, en todos los negocios en los que yo he estado, solo uno no ha sido deporte y fracasé. En la pandemia, para que tú sepas, como yo no tenía nada que hacer y me sentía improductivo, yo necesitaba hacer algo para sentirme productivo. Y generar recursos o generar plata basado en lo que yo tenía guardado o en lo que había hecho a lo largo de ese tiempo trabajando. Y yo me inmiscuí en un negocio que tenía de tecnología. Era un negocio en ese momento había muchos problemas con nadie quería salir a las calles. Entonces nosotros tratamos de hacer una plataforma para trabajar con empresas grandes de la provincia de Manabí para que ellos puedan llevar sus productos que venden en sus locales a las casas. Pero todo de una forma sistematizada, con aplicación, con web. Y estuve en eso habré estado unos 6 meses. Nunca me sentí lleno, nunca trabajé con pasión. Tenía que hacer lo que tenía que hacerlo, invertir dinero obviamente y tenía que estar en eso. Y bueno, podríamos decir que no fracasé, porque al fin y al cabo no es que el negocio quebró, o hasta ese momento no había quebrado, sino fue una decisión mía de decir, no estoy para esto, tengo que volver a lo mío y quiero volver a lo que me apasiona. Y después de esos 6 meses decidí dejarlo. O sea, decidí dejarlo. Entonces, yo digo que es un fracaso porque el negocio mientras yo estuve no salió al frente, no creció. Y salí por una decisión propia, no fue que me sacaron o que hubo un mal momento con mis socios en ese caso. No, fue una decisión muy propia de decir, esto no es para mí, yo no sirvo para esto, hasta ahí lo dejo, perdí plata, pero vuelvo a lo mío, que es lo que me apasiona y es en lo que me divierto y es en lo que estoy contento todo el tiempo en el que estoy. Entonces, en definitiva, estos tiempos existen. La mejor forma de sobreponerse es con actitudes positivas, en definitiva, y tratar de buscar la vuelta al asunto. Yo siempre digo que donde hay un problema, hay una oportunidad. Eso es un lema que yo siempre promuevo. Cuando tú peor estás, cuando tú menos ideas tienes para sobresalir en algo que estás haciendo, es cuando más caminos hay para hacerlo. Pero estás tan cerrado en lo negativo que te nublas, te ciegas. Entonces, al día siguiente que yo dejé ese negocio,
volví a meterme en lo mío, volví a enfocarme en mi pasión, volví a meterme en lo que hacía 100%. Y te puedo asegurar que desde el día siguiente vinieron otras ideas, vinieron otras cosas y volvimos a ser proactivos en lo que me apasionaba. Entonces, no le echo la culpa a ese negocio, creo que es un buen negocio y mucha gente lo hace y tiene éxito. Pero en mi caso, me di cuenta también que si no me estoy inmiscuido en cosas que me apasionan, un tema muy personal, a mí se me complica mucho. Me cuesta mucho estar en algo en lo que no me apasiona, en lo que no me divierto. La realidad de esto, y siempre lo digo como consejo, es trata de apasionarte en lo que estás involucrado, porque no todos tienen la oportunidad ni la dicha de hacer lo que te gusta y tener éxito. No es que no es tan fácil. Yo daría como consejo hacerlo, pero en el caso de que no sea así, en cualquier cosa en la que te involucres, tienes que apasionarte sobremanera. Es la única forma de que no trabajes, sino más bien te diviertas de lo que haces. Ese es mi consejo general sobre este tema. La verdad que es súper inspirador escuchar y sobre todo ver también cómo has cristalizado un poco de todo esto. Yo te conozco hace algunos años porque eres amigo de mi hermano y ver cómo todos los proyectos en los que has ido trabajando que me has contado, por ejemplo, yo no sabía lo del negocio de la pandemia, eso no sabía, pero saber también que así como hay aciertos, hay desaciertos y lo más valioso que yo me llevo es cómo en serio siempre como que hiciste algo no relacionado a esta pasión, capaz no te fue tan bien, pero cuando haces una de esas cosas recupera como todo tu sentido de trabajar y automotivarte por eso, que creo que es algo súper importante y que a veces nos es difícil a los que recién estamos empezando ese camino. Mira, yo ahora tengo 22, la misma edad que tú tenías cuando ya empezaste como a surgir y todo eso y nada, me da mucho gusto imaginarme que capaz en 8 años yo pueda sentarme, que me inviten a un podcast así, a contar también qué pasó con todo eso. Y quisiera pedirte de manera muy especial que para toda la audiencia de Lo que Nadie Nos Contó, deje un mensaje final, algo que resuma a Horacio Cedeño, a todo lo que ha hecho y que los pueda inspirar y motivar a ellos, tanto como a mí que he estado aquí conversando contigo. Claro que sí. Entonces, bueno, para todas las personas que siguen a Lo que Nadie Nos Contó y que siguen a Nicky, decirles nada más que sueñen en grande. Creo que las personas que sueñan en grande no se ponen límites y al no limitarse, van por sus sueños y los trabajan diariamente para conseguirlos. Así que, como un consejo propio, sigan su pasión, sigan sus sueños, trabájenlos como si fuera el último día, que tarde o temprano las vidas los recompensará. Y más allá de eso, si no tienen la oportunidad de inmiscuirse en los que le apasiona como tal, en cualquier cosa en la que estén involucrados, apasionense de ello, porque creo que son las formas de salir adelante. Una vez que uno se apasiona por lo que hace, creo que dejas de trabajar o no trabajas ni un segundo, comienzas a disfrutar cada cosa que haces y pues eso es. Muchas gracias igual, Nicky, por haberme invitado a tu programa y realmente ha sido un honor. Creo yo que, como lo dijiste, son 8 años que han pasado bastante rápido en mi caso, en buenas y malas, pero más buenas que malas. Y estoy seguro, tú tienes 22 años y estoy seguro que en 8 años espero sentarme contigo y que esta vez yo te pregunte a ti cómo te ha ido y cómo has cumplido tus sueños. Y eso es. Muchísimas gracias por esto. Muchísimas gracias, Horacio, por habernos acompañado y a ustedes, nuestra querida audiencia de Lo que Nadie Nos Contó, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. La verdad que yo siempre lo digo, he tenido la dicha de tener invitados muy, muy valiosos, la verdad cercanos, gente que conozco y que de una u otra forma me inspira a mí y que yo espero que los inspire también a todos ustedes. Así que nos vemos en el próximo episodio de Lo que Nadie Nos Contó, de nuevo con otro gran invitado. Así que no se lo pierdan, vamos a dejar el contenido también y las redes de Horacio, de La Padelera y de la Escuela de Fútbol para que ustedes lo sigan y vean todo este éxito del que hemos estado hablando. Así que muchísimas gracias, gracias a todos por vernos y nos vemos más adelante en Lo que Nadie Nos Contó. Chao, chao.